Vamos a hablar un poquitito de economía, porque es una semana bien, pero bien compleja. Ya venimos de la semana anterior o de fin de, de julio, ¿no? Con un dólar que se había recalentado, que había llegado muy cerca de lo que era la banda de flotación, en ese momento 1440, estamos hablando de fin de julio, bueno, que había que ver si bajaba y que eso ocurrió. Ahora el dólar oficial está en 1310, el dólar blue está en 1330, pero sigue, si bien ha bajado un poquitito el riesgo país, sigue estando casi a los 700 puntos. La inflación fue dada a conocer ayer, ya lo hemos comentado, 1.9, 2 meses consecutivos de alza, junio había sido de 1.6, mayo de 1.5, pero 1.9 para julio y seguramente se vendrá algo más en agosto, pero como no sabemos y siempre lo decimos de economía, siempre es bueno recurrir a quienes son especialistas para que se hable con precisión y con autoridad, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que queremos hacer y por eso lo hemos convocado a Fernando Marengo, que es jefe economista de la consultora Black Toro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Darío del Arco te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Gracias por atendernos. Bueno, semanas complicadas, un gobierno que está, no digo desorientado, pero sí tratando de tapar algunos agujeros que tienen que ver con licitaciones hechas en las últimas horas para tratar de absorber unos cuantos billones de pesos, algunos otros billones de pesos que han quedado por allí dando vuelta y que el gobierno se quiere encargar de aspirar para que no se vayan al dólar. ¿Sobre qué tenemos que prestar atención concretamente, Fernando? ¿Sobre los valores del dólar, sobre lo que está haciendo el gobierno en política monetaria o sobre la inflación del mes de julio, la inflación núcleo? Es decir, o si no va a ser un combo, no lo sé, pero te lo consulto a vos que sos el que la ves. A ver, lo primero, empezaría de mayor a menor. Lo primero, creo que es importante remarcar, es que no hubo ningún cambio estructural en el programa económico. El Ah, gobierno sigue con la política de superávit fiscal. De hecho, los intentos del Congreso para expandir el gasto público fueron vetados por el gobierno. Y por otro lado, la segunda ancla que solía tener el programa apenas asumió este gobierno era un ancla cambiaria que yo diría que hasta mediados del mes de junio venía funcionando muy bien y a partir de mediados de junio se empezó a ver una tendencia a depreciarse que se profundizó desde mediados de julio. ¿Qué pasó a mediados de julio? Un tema muy técnico, pero creo que lo resumiste muy bien, Darío, que es momentos de excedentes de billones de pesos que después el gobierno lo quiere esterilizar y que vamos y venimos con mucha volatilidad de liquidez, lo cual implica mucha volatilidad de tasas de interés. Pero yo lo resumiría en lo siguiente. A ver, básicamente en Argentina, digamos, el gobierno cuando asumió puso un ancla fiscal y un ancla cambiaria, yo creo que es el modelo correcto. A partir del nuevo programa con el Fondo Monetario, se cambió el ancla cambiaria por una banda de flotación del tipo de cambio, pero el gobierno sigue intentando que el tipo de cambio esté más bien estable. ¿Por qué? Porque los argentinos pensamos en términos de dólares y cuando el tipo de ajá. cambio se deprecia todos nos preocupamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar la preocupación y para evitar la preocupación, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente para evitar la preocupación hay que tener el tipo de cambio relativamente estable. Ahora, los argentinos, ¿qué nos pasa? Cuando nos sobra un peso en el bolsillo, si la tasa de interés no me cubre la expectativa de devaluación, ¿qué hago? Voy y compro dólares. Entonces, desde mediados del mes de julio, inicialmente hubo una cancelación de un bono del gobierno que se llama LEFI, que se la canceló y generó mucha liquidez y una caída en la tasa de interés. Cuando cayó la tasa de interés empezó a haber presión en el mercado de cambio, entonces el gobierno trató de absorber toda esa liquidez y yo diría que el último mes venimos en una puja entre el Banco Central y las entidades financieras por la liquidez. Ajá. Pero claramente con un gobierno teniendo siempre un ojo en el tipo de cambio y buscando básicamente que no haya que no haya una depreciación importante del tipo de cambio, por el otro tema que planteaste vos, Darío, que es si en Argentina empezamos a percibir que la depreciación del tipo de cambio es permanente, eso empieza a pasar a precio. Claro. Ujú. Y yo creo que no creo, digamos, el mandato de este gobierno fue la lucha contra la inflación. Entonces,
como sigue con el mandato de la lucha contra la inflación, y en Argentina la inflación es muy sensible al tipo de cambio, hay que controlar el tipo de cambio. Ahora, Hasta el- Fernando, sí. ¿hasta cuándo el gobierno puede seguir pagando u ofreciendo tasas astronómicas como las que ha ofrecido, teniendo en cuenta que esto, bueno, en algunos casos puede llegar a paralizar la economía, porque a veces es más redituable poner, si tenés un excedente, o los grandes empresarios, o la gente que maneja grandes efectivos, es más eficiente ponerlo, como vulgarmente se dice, en la timba que en producir. Y además, bueno, la repercusión que esas tasas también tienen sobre el crédito, sobre las tarjetas que la gente común no puede pagar en su totalidad y que la tiene que postergar en parte de su pago para el mes siguiente. ¿Cómo se concilia todo esto? ¿Cuánto se puede seguir sosteniendo este juego? A ver, es buenísima la pregunta. El primer punto que hay que tener presente, de nuevo, que yo creo que no es un tema estructural, sino un tema coyuntural de liquidez. Ajá. De hecho, cuando uno ve las tasas de interés de corto plazo, son altísimas, pero cuando te fijas la tasa de interés de plazos más largos, son similares a las que teníamos antes que empiece todo este problema. Entonces, claramente eso te está marcando acá hay un problema de liquidez. La puja de liquidez entre el Banco Central y las entidades financieras, sabiendo que cuando sobran los pesos tenés presión sobre el mercado de cambio. Ahora bien, yo, digamos, volvería al acuerdo con el fondo que se empezó a estar vigente el 14 de abril. Hasta el 11 de abril, cómo se controlaba el mercado de cambio era muy sencillo. Si sobraban dólares, el Banco Central los compraba, y si faltaban dólares, el Banco Central los vendía, y uno sabía exactamente cómo iba a ir el tipo de cambio por el famoso crawling peg. Sí. Entonces el tipo de cambio no se movía de ahí. A partir del 14 de abril, el acuerdo con el fondo te dice, bueno, ahora el tipo de cambio fluctúa libremente. Pero como el gobierno no quiere que haya unas fluctuaciones muy abruptas, se trata de controlar el tipo de cambio de manera indirecta, lo cual es ineficiente y es costoso. ¿Por qué es ineficiente? Y porque controlar el tipo de cambio, sacando pesos de la economía, subiendo tasa de interés e interviniendo en los mercados de futuro, es mucho más ineficiente que vender dólares directamente. Claro, sí, sí. Entonces, y el segundo punto, el que vos planteás, Darío, que yo digo es más costoso. ¿Por qué? Porque cuando tengo presión en el mercado de cambio, tengo que dejar que suban las tasas de interés, y cuando sube la tasa de interés, empieza a tener impacto en la actividad económica. De hecho, los datos oficiales te muestran que después de haber tocado un máximo de actividad en abril, en mayo tuviste una pequeña desaceleración, y si bien no conocemos los datos de junio y julio, posiblemente junio y julio, en el mejor de los casos, la economía dejó de crecer, se estancó. Entonces, claramente el costo es actividad económica, el costo es tasa de interés, el costo del endeudamiento, el costo es la gente que le empieza a costar financiarse con una tarjeta de crédito o un crédito personal. Entonces, claramente esos son parte de los costos de querer controlar el tipo de cambio con un instrumento que no es el más eficiente. Claro. Fernando, más allá de que no, creo que no hay datos, lo estás diciendo vos, datos específicos de junio y julio, pero ya con una caída de la actividad económica en mayo, suponiendo que junio y julio estuvo un poquitito parecido, ¿no? Con la economía cayendo, ¿se puede hablar de recesión? ¿Técnicamente está permitido hablar de recesión después de 3 meses de caída o todavía no? En realidad, técnicamente una recesión son 2 trimestres de caída. Okay. Entonces no es una recesión. Es una recesión. Además, uno podría decir, bueno, está bien, mayo cayó contra abril, pero mayo está muy por arriba de mayo del año pasado. Claro. Entonces, si alguien te quiere mostrar una caída, te va a decir, bueno, comparemos mayo con abril. Y si alguien te quiere mostrar que la economía crece, te va a decir, comparemos mayo con mayo del año pasado. Y los dos son datos ciertos. Al final del día yo creo que es mucho más importante qué te va pasando en el margen que la comparación contra el año pasado, que era un momento en el cual sí la economía estaba en recesión, ¿no? Claro, Después del fuerte ajuste de fin del 2023, bueno, claramente la economía el primer trimestre, el primer cuatrimestre, estuvo en recesión, que hace un año atrás, no sé si recordás, pero la discusión era si la recuperación iba a ser en forma de pipa, B corta, una U, una L, qué forma iba a tener. Bueno, al final fue en forma de B corta. Ahora la B corta tocó un máximo en febrero, cayó en marzo, volvió a subir en abril, en mayo volvió a caer, o sea que digamos, yo diría desde febrero, y como que actividad económica empezó a dejar de crecer contra el mes anterior. Interanual los números siguen siendo
positivos y muy importantes, ¿no? Fernando, la última, agradeciendo tu gentileza y bueno, ya te hemos robado bastante tiempo, pero a ver, faltan muy poquito para las elecciones nacionales, ya hay alguna percepción de cómo puede llegar a ser agosto en el tema de la inflación. ¿Cómo crees que va a llegar el gobierno justamente para el 26 de octubre? Y en todo caso, ¿qué va a ser más importante para el gobierno mostrar en esa fecha? ¿Un dólar medianamente fijo, anclado en estos 1.310, 1.320 o el número de la inflación? ¿Qué crees que la gente va a ponderar más o qué es lo que debiera hacer el gobierno? A ver, primero vos mencionaste el dato de inflación del mes de julio y todo el mundo está hablando que se aceleró mayo, junio y julio la inflación. Y es cierto, pero esa inflación incluye el ajuste de tarifa y lo que se llaman precios estacionales. Sí. Estacionales son fruta y verdura que dependen mucho del clima. Y en realidad los estacionales te venían ayudando los meses anteriores y este mes te jugó en contra. Si uno se fija en lo que se llama la inflación núcleo, Sí. que es sacando tarifas y estacionales, el dato de inflación de julio fue el más bajo en casi 8 años. Hace 8 años que no había una inflación núcleo del 1,5%. Entonces, primer dato ese. El segundo dato, a ver, si bien para el gobierno el mandato fue bajar la inflación, si el gobierno mantiene la inflación baja, pero no crece actividad económica, claramente eso no es sostenible ni social ni políticamente. Ahora bien, vos planteás la elección de octubre. En realidad yo creo que hay un hito anterior, que es la elección del 7 de septiembre, Sí, claro. que faltan 3 semanas, que yo creo que hasta ese momento no vas a conocer un nuevo dato de inflación, vas a conocer un dato de actividad que no va a ser muy malo, puede ser que sea una pequeña caída, pero no va a ser muy malo, y que en general, yo diría, tenés, yo diría, el argentino promedio separado en dos partes. El asalariado, jubilado, plan social, que cuando uno ve qué le pasó a ese ingreso ajustado por inflación, creció el último año. Después podemos discutir si mucho o poco, pero le ganó la inflación. El segundo, ¿quién es el que está más molesto? Yo creo que el sector empresario. ¿Por qué el sector empresario? Porque Argentina fue un país que vivió de un modelo básicamente inflacionario, donde todos los negocios eran financieros. Yo vendía autos, ropa, comida, zapatillas, lo que sea, pero el negocio era financiero. Era conseguir dólares oficiales o mercadería al tipo de cambio oficial, venderlo con la expectativa de devaluación, entonces te metía la brecha cambiaria en los precios, iba a buscar crédito el Banco Nación a tasa fija, y si iba por debajo de la inflación mejor, después ajustaba los salarios cada 3 meses, entonces mientras tanto se lo comía la inflación, a los proveedores si lo podía patear lo pateaba y se lo comía la inflación, entonces todo el negocio era financiero. Ahora cuando te baja la tasa de inflación, desaparece ese negocio financiero y el negocio empieza a hacer productividad. Entonces, para sobrevivir en un escenario sin inflación, hay que cambiar el chip. Yo digo, hasta fin del 23, mediados del 24, el gerente más importante en una empresa era el gerente financiero. Ahora el gerente más importante debería ser el gerente de producción. Y claramente ese es un cambio en la forma de pensar de una Argentina que venimos de 10 años de un modelo inflacionario, pero podemos decir que venimos de 70 años de modelo inflacionario. Claro, digamos. claro, Argentina, a ver, en los últimos 40 años fue el sexto país con la mayor tasa de inflación en el mundo. Bueno, hubo momentos de más inflación, menos inflación, pero siempre supimos vivir de la inflación. Bueno, ahora si te siguen bajando la inflación, el desafío es cómo vivir de la productividad, ¿no? Fernando, 1.000.000 de gracias, como siempre, muy amable. No, por favor, un placer, gracias por llamar, saludos para todos. Que sigas muy bien. Fernando Marengo es economista jefe de la consultora Black Toro. Clarísimo, clarísimo el panorama que nos ha planteado justamente Fernando.